¿Estás agobiado por lo carísimo que se ha vuelto inscribir cortometrajes a festivales de cine? ¿Te has sentido con la tentación de usar las herramientas promocionales que Film Freeway pone a tu disposición, pero también con miedo a que sea solo tirar más dinero a la basura? Pues no se preocupen, yo ya tiré ese dinero a la basura por ti y acá les cuento lo que aprendí. Film Freeway tiene un montón de herramientas para promocionar tus cortometrajes con la idea de que los más de 14,000 festivales de cine le echen un poco más de ojo al tuyo, te inviten a participar, te manden un waiver y cosas similares. Un waiver suele ser un descuento, a veces parcial o total, para la inscripción de tu corto a un festival de cine. La herramienta que yo utilicé se llama Now Submitting, que cuesta unos $20, es de las más baratas, no iba a hacer el experimento con la más cara que tienen, que es como de $250. Pero bueno, utilicé esa que lo que hace es manda un boletín a su base de datos, que supuestamente son más de 14,000 programadores de festivales, y les avisa junto con otros tantos cortos que estos cortos se están inscribiendo ahorita en festivales. Como resultado, me llegaron 177 waivers o descuentos y se los voy a ir desglosando. De entrada, no suena tan mal, pero hay truco. El 4% me mandó un full waiver, es decir, no pagué un solo peso. El 17% me ofrecían un descuento menor al 50%, el 23% un descuento mayor al 50% y el 56% me ofrecía exactamente la mitad de descuento. No es que sea mal agradecido, pero les voy a platicar los pequeños trucos que hay detrás de esto. Alguno de estos waivers que te dan, que implica no pagas, realmente solo te lo dan por una de las categorías. Son de estos festivales medio tramposos que si tú ves algo así, normalmente es un red flag a no inscribir en ese festival. Me mandaban el full waiver para inscribir mi corto a una categoría, pero no una categoría así como corto de ficción, corto documental, no. A mejor vestuario en cortometraje. Entonces para esa ya tienes como tu no pagas, pero si quieres participar en mejor guión, mejor dirección, mejor corto, no sé qué, bla, 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 esas sí te iban con su precio total. Es decir, ¿cuál es el chiste? Como, ¿por qué pagar por categorías? Para que evalúen solo tu corto, solo en una cosita. Evidentemente es para que digas, ay, bueno, ya me ahorré esta categoría, pero voy a pagar las otras 5 y en total me va a salir en $400. No vale la pena. Importante siempre es fijarse en la trayectoria o en la edad del festival. Así es como me llegaron de estos 177. El 2% vino de festivales que tenían más de 12 años, es decir, una trayectoria. No está fácil tener un festival por más de 12 años. Quizá algo están haciendo bien. El 14% de los festivales tenía entre 8 y 12 años. El 44% de festivales entre 3 y 7 años. Y el 40% de los festivales eran menores a 3 años. Ninguno de estos festivales era Oscar Qualifying, Goya Qualifying, European Film Awards Qualifying o alguno de estos premios. Como en otro de los videos ya platiqué, los festivales que se dicen qualifying para algún tipo de premio, como los Oscars, los Goya, los BAFTA, que son premios muy consagrados, que ya tienen una trayectoria, ellos usan festivales que consideran importantes en distintas regiones y si ganas uno de esos festivales, calificas para ser considerado en esa premiación. Lo hacen así porque luego recibir todos los cortometrajes que se hacen durante un periodo de tiempo en un solo país o en una sola región puede ser cientos o miles. Entonces es una forma de ir filtrando qué cortos pueden aspirar a cierto tipo de premiación. Pero bueno, ninguno de los 177 festivales tenía este sello de distinción, de premios que ya tienen cierta trayectoria o prestigio. Pero ¿saben qué sí vi a cada rato? Festivales que decían que eran IMDb Qualifiers, lo cual realmente no significa nada. Lo único que quieren decir es que ya cumplieron con los pocos requisitos que pide IMDb para poder subir a su base de datos los ganadores de tu festival. Pero en IMDb hay también miles de festivales ya dados de alta. Considero también una red flag que un festival presuma que es IMDb Qualifier. La gran parte de la población del mundo no ubica IMDb. Solo lo ubicamos los que nos dedicamos a esto, al cine, al audiovisual y unos cuantos más alrededor, siempre amigos de alguien que hace cine, etc. Es muy poca la gente que revisa IMDb para ver si algo tiene premios o no. La gente que se dedica a la industria tiene ya muy ubicados en el radar cuáles son los festivales importantes, entre comillas, los que tienen un impacto de mercado o de prestigio y suelen ser muy pocos por país o por región. Saben también que hay miles de festivales que dan premios al por mayor y que no hablan realmente de si algún corto tiene calidad o no. Eso toda la gente de la industria lo sabe y por eso les digo
que si un festival te ofrece que subirte a su registro de IMDb, no va a tener ningún impacto para ti ni para tu cortometraje. Es un mero trámite, es como sacar el registro de origen en RTC de tu película, no va a pasar nada, Entonces, tampoco creo que como cineastas debamos dejarle la vara tan baja a los festivales de cine, que lo único que nos tengan que prometer es que son IMDb qualifiers. Eso no debería de ni estar ahí escrito, o sea, deséchenlo. Eso, si se los ponen, nuevamente, red flag. No le hagan caso a ese festival, probablemente sea una especie de timo. Otro dato interesante de estos 177 festivales que respondieron al boletín semanal donde estaba mi corto, la mayoría de los que tenía apenas 2 o 3 años ya cobraban una inscripción de 50, 60 o 70 dólares. Es decir, hasta más caros que festivales como Berlín, Sundance, no sé si Cannes o Rotterdam, pero más caro que muchos festivales que ya tienen mucha trayectoria y mucho prestigio. Eso me lleva al siguiente punto. De los 177 festivales que me mandaron, estos eran los costos de inscripción. El 3%, más de 100 dólares. Los casos más absurdos que vi era un festival que por cortometraje cobraba 400 dólares y el otro que le seguía era 180 dólares. Early Bird, es decir, gracias a Dios, con descuento. 3% te cobra entre 76 y 100 dólares. El 18% entre 51 y 75 dólares. El otro 18% entre 51 y 50. 8% entre 31 y 40. 18% entre 21 y 30. 23% entre 11 y 20 dólares. Y 9% de menos de 10 dólares. Esto de los precios también nos tiene que poner a pensar para quiénes están hechos estos festivales. Cuando vean subrepresentación de ciertas regiones en muchos festivales de cine, quizás son estas puertas de entrada, festivales carísimos. Para Estados Unidos, algunos países europeos, a lo mejor no les es tan caro lo que se gastan en un café y un croissant, pero en Latinoamérica, que es el caso que me toca, esos precios son muy altos. O sea, pagar 10 festivales con este tipo de precios, te filmas otro corto. Otro fenómeno muy interesante de estos festivales que me puse a estudiar, que me mandaron sus waivers o descuentos, es que muchos de ellos te daban premios a granel. Es decir, nadie se va a casa triste, había premios para todos. Uno de los que vi daba 341 premios. O sea, premio de mejor actriz de reparto en cortometraje de ciencia ficción en el campo, premio de mejor actriz principal en cortometraje de ciencia ficción en la orilla del mar, categorías inventadísimas con tal de dar premios, porque ellos saben algo, que los cineastas lo que quieren es reconocimiento y nos pegan por ahí, pero si revisan muchos de estos festivales, justo dan premios. Si tú lo que quieres es un premio así nomás porque sí, aplicas a uno de estos y te va a llegar. ¿Generar algo en tu carrera? No creo. El 57% de los festivales que me mandaron un descuento eran festivales que daban premios a granel. Les voy a contar algo que me pasó a mí, no ahorita cuando hice esta cuestión de Film Freeway, sino antes. Me llegó un waiver para un festival, que no me importa quemarlo, se llama World Fest Houston. Bueno, si me pasa algo, hago responsable a los organizadores de ese festival. Pero bueno, me llegó la notificación de que había ganado un premio, un Remy se llama así su premio. Cuando vi la lista de ganadores, había 900 ganadores. Tenían categorías la que te imagines, publicidad, musical, cortometraje de todos los géneros y subgéneros que te imagines, y daban de 3 a 4 premios por cada categoría. 900 ganadores. No sé cuántos cortos había ahí, pero seguramente eran 800, o sea, había cortos que se daban más premios de los que podían dar. Una locura y una tontería. Pero dije, bueno, pues te lo ganas. Es un festival IMDb Qualifier y lo pueden ver en mi IMDb, ahí está ese premio. Pero el chiste es que, bueno, llegó eso, pues uno dice, bueno, gracias. Pero en el correo venía, si quieres que te hagamos llegar el premio, depende de dónde vivías, te ponían una cuota de cuánto tenías que depositar para que te hicieran el envío. Eso no es, digamos, lo más absurdo del caso, porque pues ni modo, hay veces que festivales luchan con la cuestión financiera y está bien que no cubran los gastos de envío, pero la cosa más loca es que te daban escoger el modelo de tu premio. En su página de internet pueden entrar, tenían distintos tipos de premio, o sea, como que si lo querías en forma de tipo Oscar, en forma de otra cosa, o sea, tenían como 5 o 6 modelos para que tú escogieras cuál querías y te invitaban a que si querías
2, 3 o 4 trofeos para que le dieras a tu crew y a tu cast, ¿no? Que cada uno se lleve un trofeito por si no querías tenerlo solo tú en tu casa, puedes repartir entre todos y comprarles 20 premios. Todos decían lo mismo, ¿no? Mejor corto, pero 20 premios para repartir a diestra y siniestra y cada uno obviamente te lo cobraban. Es decir, les daba absolutamente lo mismo el cine, tu corto, lo que sea, ellos saben y su negocio era vender premios a los cineastas. Entonces, 900 ganadores. Obviamente yo no les pagué nada, dije ese premio pues no va a servir de nada. Ahora, del otro lado, esto también a lo mejor muchos cineastas no lo saben. A los festivales, Film Freeway también les vende estas mismas herramientas de promoción, de que manden un correo, miren el dato, a más de 850,000 personas que tienen en su base de datos de cineastas que están buscando festivales. Hacer un boletín a tu mail, ponerte en, no sé si han visto estas secciones de trending, hotlist, hacerte publicaciones personalizadas en Facebook o Twitter, ponerte en la sección de festivales destacados, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que te agarran como despistado. Uno dice, bueno, hay tantos festivales y te terminas yendo a lo mejor por los que están en el hotlist, como que dices, suena a que por alguna razón esos festivales están ahí, han de ser buenos, han de ser importantes. Y la realidad es que solo pagaron la publicidad. Muchos festivales también caen en esa trampa, se entiende, quieren buscar notoriedad y seguramente después de eso les llegan muchísimas inscripciones. Pero digamos, para ti, cineasta, que sepas que todos los festivales que te salen ahí anunciados, que muy cerca, que destacados, etcétera, es publicidad pagada. No tiene nada que ver con el valor real que le puede dar el festival a tu corto. Otra cosa súper truculenta de Film Freeway están los festivales mejor reseñados, ¿no? De Velos Reviews, etcétera. Muchos de los festivales en esas listas son justamente los festivales que dan premios a granel. Y hace todo el sentido que sean los mejor reseñados porque ¿qué cineasta va a hablar mal y públicamente ahí en las reseñas del festival que te acaba de premiar? Entonces, tú lees ahí, todos muchas gracias por premiarme, por nominarme, por no sé qué. Tampoco vas a hacer la mala onda de hablar mal porque ignoras los esfuerzos que hay detrás. Pero muchos de estos festivales, las reseñas vienen de ganadores porque les dieron muchos premios. Es difícil que hablen mal. A mí me ha tocado ya estar en esos festivales, digamos, virtualmente, aunque yo no haya asistido. Pues no hablo mal. A lo mejor te llega luego una notificación de reseña anónima. Ahí sí pongo cosas, pero los que publican ahí con estrellitas, etcétera, son más o menos públicos y pues la gente, si le dieron premio, va a estar feliz, aunque el festival sea patito. Entonces no se guíen tampoco por las mejores reseñas de usuarios de festival. Es gente que le acaban de subir el ego y está muy emocionada. Es normal. Yo he usado Film Freeway muchas veces y sí creo que es una herramienta útil para navegar. Pero sí he notado a lo largo de los años, porque pues ya tendrá más de 10 años que lo llevo usando para distintos cortos, que se ha vuelto cada vez más pantanoso y confuso porque si antes eran 5,000 festivales, ahora vamos en 14,000, es muy difícil darse cuenta de cuál es el festival que va a valer la pena. Pero aquí unos últimos consejos, quizá para que tengan en mente, porque también puede ser súper cansado estar revisando y revisando festivales. Pero sí traten, ya si van a inscribir, de que por lo menos una de estas tres cosas que les voy a mencionar estén en el festival. Uno, lo más importante, que tengan público. Es fácil monitorear eso, se pueden meter a las redes sociales de los festivales y si ves que solo publican la convocatoria y luego durante los días del festival tres cosas y el resto del año no hay nada, es un festival que no sabe comunicarse y muy probablemente no tenga público alguno. Lo más importante de un festival, si no da premios en efectivo y no tiene prestigio, digamos, alguno, es que tengan público. Tener público vale la pena para los cineastas y para el lugar donde se está llevando a cabo. Es de lo más importante en un festival. Dos, si no tiene tanto público, no lo manejan bien, pero hay premios en efectivo o premios en especie que valen la pena, pues mira, no pierdes nada, a lo mejor recuperas algo de tu inversión o hay algún premio en especie que te ayuda para tu próximo corto. Y tres, impacto, muchas veces asociado al prestigio. Hay festivales que solitos te venden la nota, solito la gente se va a interesar en ti, te va a querer contactar. No son muchos, pero sí los hay. Hay otros festivales que son importantes, pero hay que saber si necesitan una estrategia adicional para nosotros, porque a lo mejor tienen todo lo más importante, público, premios y prestigio a nivel local, pero donde tú vives, que luego es donde más importa hacer una especie de impacto,
nadie pela. Aquí les cuento una anécdota, no tiene que ver con corto, pero sí con mi segundo largometraje, No quiero ser polvo. Lo estrenamos en el Festival de Cine del Cairo. Es uno de los 15 festivales categoría A del mundo y éramos la única película hispana en la competencia. Yo pensé que por solo estar ahí ya iban a suceder muchísimas cosas, porque yo sí ubicaba personalmente el festival porque me dedico a esto y sé cuáles son los 15 festivales categoría A en el mundo. Y dije, bueno, pues ya se armó, solito van a salir entrevistas, etcétera. Hice mi ruidito con la selección a nivel personal, pero pensé que estando allá iba a suceder más. El Festival del Cairo es gigantesco, tiene muchísima gente, son los venues más grandes que me ha tocado ver, mucha gente de industria, mucho público, pero es un mercado súper árabe. Hay mucha gente también de la India en el festival. Toda esa región ubica súper bien al festival y se hace muchísimo negocio allá, digamos a nivel industria, compradores, agentes de venta, distribuidores, etcétera. Pero, pues ahí andábamos. Me llevo la sorpresa que de este lado realmente la prensa no ubica mucho el Festival del Cairo, no sabe ni siquiera que es festival categoría A o no lo ubica o medio lo ha escuchado, pero aquí me costó trabajo conseguir siquiera alguna entrevista de forma natural, escribí a algunos medios, etcétera, me dijeron, sí, lo revisamos, lo checamos, pero no había ninguna urgencia. Sí fue más o menos un golpe saber que desaproveché la oportunidad, que a lo mejor tuve que haber invertido algo de dinero en un publicista o en algo para que se gestionara algo más grande, a lo mejor comunicar qué festival es, qué hace y por qué es importante y por lo menos en esa región, yo traer el ruido y entonces sí generar el impacto, porque las herramientas y eso te las da ese festival, pero aquí en México, que es donde yo vivo, no es un festival muy conocido, entonces no me generó todo el ruido, aunque tenía el potencial. Y eso sucede con muchísimos festivales en cada país o regiones, hay varios que a lo mejor no te van a vender la nota inmediatamente, que tú vas a tener que hacer ese esfuerzo porque se haga la nota, porque el público, el prestigio y los premios están y son muy buenos, pero uno tiene que hacer la labor quizá de informar en su región o en su país qué es este festival y qué es importante, y entonces sí te va a generar un tipo de impacto. En resumen, un festival que da muchos premios, tienen 3 años y cobran carísimo, ni los pelen. Red flag. No les interesa el cine seguramente, están tratando de hacer negocio. Lo cual no se critica como tal, porque hacer festivales de cine es una labor muy costosa, se necesitan muchísimos patrocinios y obviamente los ingresos por medio de las plataformas ayudan a dar liquidez, porque luego hay mucho patrocinio pero son en especies y uno necesita pagarle a la gente. Se entiende que cobren, pero que cobren sensato. Y yo sí creo que estas herramientas de Film Freeway se están prestando mucho a que el ambiente sea confuso, a que la información no sea clara y sobre todo a que haya festivales que solo son negocio, que no están buscando realmente crear una audiencia o generar un impacto con tu cine, sino que están buscando vivir de los cineastas básicamente, porque son los que están pagando todo el show. Digo, también ha habido casos de festivales que resulta que van cineastas y no existen. O sea, googleenlo. Ya ha habido casos de esos y que salen de Film Freeway. Creo que esto está alimentando más un modelo que apunta a subirle el ego a los cineastas que realmente a construir un público o a generar alianzas. Como se los dije al inicio, es muy caro ya inscribir a festivales de cine, entonces hay que ser muy precavidos, dinero que tiras ya no regresa, entonces traten de tomar ciertas consideraciones. Aún así, a mí me es todavía muy confuso y me genera dolor de cabeza tratar de navegar el mundo de festivales a través de Film Freeway, pero a veces no hay de otra. Nada más hay que tener como muy puestas las antenas de qué nos va realmente a servir. Si ustedes han experimentado con otra de las herramientas de promoción o tuvieron una experiencia muy distinta a la que yo comparto, escríbanlo en los comentarios. Si han tenido experiencias similares, también platíquenlas aquí abajo. Y si vemos que hay material para hacer un segundo video respecto a Film Freeway, pues lo hacemos. No se olviden de suscribirse, darle like si esto fue de su agrado.